¿Cuánto tiempo puedes estar tú bailando, por ejemplo, en una tarde que estás dando clase? 4 horas, depende, sí, hay días que 4 horas. Mi trabajo me supone un esfuerzo físico entre semana, mis clases en la escuela, pero luego cuando viajamos le sumas el estrés del viaje, más luego llegar y enseñando clases, haciendo social, que son muchas horas de baile con la gente. Yo siempre había sufrido episodios donde yo decía, pues oye, tengo las lumbares más cargadas, y en cuanto que descansaba a lo mejor un par de días, lo solventaba, ¿no? Se me iba un poquito la carga y seguía con mi ritmo habitual. Al final nunca terminaba de recuperarme al 100%. Me acuerdo un día que salí del entrenamiento llorando, que le dije a las chicas, mira, lo siento, pero me tengo que ir porque es que no puedo seguir. En la parte baja, en la parte lumbar, sentía como un apelmazamiento, no me podía poner derecha y cualquier cosa me suponía un esfuerzo. ¿Qué sensaciones tenías cuando tuviste ese episodio de dolor? En el momento en que yo entraba en la escuela, o sea, el calentamiento, el abrir el pecho y ya implicar las lumbares y el calentar la movilidad, o sea, para mí eso ya, yo decía, no puedo, es que no puedo ni calentar en la clase. Y una cosa que te pasaba, que me contaba, es que te daba, pausaba, te recuperaba una semana convaleciente sin entrenar, estaba un poquito más tarde, antiinflamatorio, y volvía a pasar. Por desgracia vas al médico y te dicen, pues reposa. ¿Te entrenabas 3 días normalmente? Sí, 3 días, no hacías esa parte luego extra. Me acordaba de hacerlo cuando me molestaba. Cuando no me molestaba yo llegaba a mi casa y ya era pues cena, tal, y... El luchar un peso muerto es ya como el broche final, ¿cuándo puedo decir que estoy bien de la espalda? Cuando tú haces una repetición máxima de peso muerto. Ahí es donde me sentía siempre un poquito, incluso las agujetas, me resultaba muy complicado diferenciar las agujetas de la molestia y luego aprender a luchar, que eso no lo he hecho nunca. Y no solo la parte de fuerza, no solo la parte de recuperación. Estábamos hablando antes, la parte estética, que estaba enseñando el otro día un vídeo que le había decía a Josemi que lo ponga también. Estaba muy orgulloso de la espalda que se me veía en un vídeo. En el episodio de hoy te traigo el caso de una bailarina profesional que, aunque está muy fuerte, que aunque hace muchísima actividad con muy buena movilidad, ha sido un caso perfecto de cómo, a pesar de todo eso, necesitar una estructura, un orden, una programación concreta y además, sobre todo, lo que necesita fuera del gimnasio y la constancia para poder recuperarse de una lesión de espalda que no necesariamente tiene que ser muy grave para que constantemente esté recayendo y recayendo por no tomar cartas en el asunto y pensar que simplemente por una pequeña pausa le iba a volver todo a la normalidad, o porque simplemente vayas al fisio o porque el médico te dé unas recomendaciones de pilates, piscina y antiinflamatorio. Así que toma nota y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Una vez más estoy aquí junto a mi mano derecha a Pablo de Aro y hoy tenemos como invitada, como clienta, como testimonio a Vero, una vez más, que ya hemos estado junto a ella varias veces, pero hoy desde un punto de vista diferente y contando algo que estoy seguro que puede ayudar a mucha gente, porque, bueno, al final Vero es una persona bailarina profesional, súper deportista de siempre, pero pasó por un proceso de una lesión de espalda y, bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que pasó, cómo fue todo ese origen, todo lo que ha ido pasando hasta ponerse tan fuerte como está ahora. Bienvenida, Vero. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí una vez más. Y nada, pues todo empezó porque, como has dicho, me dedico al baile y es verdad que hemos tenido últimamente en los últimos años épocas muy estresantes y siempre yo he tenido lo que yo le decía, pues tengo las lumbares muy cargadas cuando veníamos de algún viaje, cuando teníamos poco descanso. Porque para que la gente sepa un poco de contexto, tú tienes una escuela y das clases entre semana, pero es que luego todos los fines de semana, si alguien de aquí viaja más que ella, le doy un premio porque está todos los fines de semana fuera. Y entonces alguien que está todo el rato cogiendo claro, vuelos, viajes, coche y demás se siente identificada que está siempre fuera. Exacto. Mi trabajo me supone un esfuerzo físico entre semana, mis clases en la escuela, pero luego cuando viajamos le sumas el estrés del viaje, más luego llegar y otro esfuerzo físico, pues lo mismo enseñando clases, haciendo social, que son muchas horas de baile con la gente. Y bueno, yo siempre había sufrido episodios donde yo decía, pues oye, tengo las lumbares más cargadas, y en cuanto que descansaba a lo mejor un par de días, pues lo solventaba, ¿no? Se me iba un poquito la carga y seguía con mi ritmo habitual. Pero una época de mucho estrés, los años también, pues es verdad que llegó una época en el que, a pesar de descansar 2 o 3 días, tampoco me lo podía permitir mucho más porque tengo mis clases y viajaba todos los fines de semana, pues al final nunca terminaba de recuperarme al 100%.
Y además en esa época estaba entrenando, es verdad que mis entrenamientos eran de 1 hora, rollo funcional, con un poquito de cardio, un poquito de fuerza. Y nada, o sea, no me solucionaba nada el entrenamiento ni el descanso. Y incluso yo soy muy dura, o sea, yo soy muy bruta. Sí, sí. Yo para quejarme necesito que me duela muchísimo algo. Tiene una tolerancia al dolor grande. Sí, y al final me acuerdo un día que salí del entrenamiento llorando, que le dije a las chicas, mira, lo siento, pero me tengo que ir porque es que no puedo seguir. ¿Y qué sentía? Ese día qué es lo que qué sentías en la espalda? Bueno, pues en la parte baja, en la parte lumbar, sentía como un apelmazamiento, no me podía poner derecha y cualquier cosa me suponía un esfuerzo. O sea, cuando llegué al entrenamiento iba un poco tocada, pero ese día que tocaba de más muerto y tal, fue como ya, y mira que lo intenté hacer desde bloque, me aconsejaron varias cosas, pero claro, al ser un entrenamiento grupal, al final tampoco puede ser una cosa súper específica. Es otro, tira para adelante. Claro, y exacto. además ha hecho muchos entrenamientos en grupal aquí, la individualización llega hasta donde llega. Se intenta poner un parche, una pequeña adaptación, lo hace desde bloques, pero cuando se acumula tanto, no se puede hacer maravilla. Sí. Y tú, Vero, o sea, tú bailada, llevas toda la vida bailando, pero de gimnasio y de deporte, ¿qué hacías? ¿De cuándo empezaste a hacerlo? Pues todo fue a partir del COVID. Ajá. Porque la verdad a mí el gimnasio siempre me había dado mucha pereza y lo típico de que lo intenta, vas 3 días, pero me aburría. Eso fueron unos pocos de intentos antes del COVID, pero luego post-COVID sí que es verdad que como mi marido empezó a estudiar, a interesarse por todo este tema, a hacer cursos en Madrid, pues me cogía de conejillo de India en casa. Y entonces, sí, ¿no? claro, vamos a probar esto, vamos a hacer ejercicio. Como tampoco teníamos mucho que hacer más allá de la clase online, pues hasta luego cuando ya empezamos a salir nos apuntamos a calistenia. Ajá. Y sí que es verdad que fue muy buen aliciente, pero también es verdad que era porque, vuelvo a repetirme, no había mucho que hacer. No podíamos abrir la escuela porque nuestros horarios son de tarde-noche, no sé si se cerraba como a las 6 o así. Sí, toque de queda. Claro, y este sitio era al aire libre, entonces al final era como, bueno, pues si no podemos otra cosa, vamos a entrenar. Y ahí fue cuando empezamos un poquito la adherencia al tema deporte, pero es verdad que antes no me atraía mucho. Y luego pasamos a los entrenamientos en grupo, tema Que funcional. además estuviste en varios sitios, ¿no? Estuve en varios sitios, sí. Y bueno, es verdad que ahí con los entrenamientos grupales me empecé a sentir un poquito mejor. Claro. Me empecé a encontrar ya... Metes algo de fuerza, metías claro, algo de movimientos libres. Exacto. Y muy bien, hasta que tuve ese episodio muy bien. O sea, estaba medio habituada y tenía una adherencia mucho más que nunca. Y Vero, ¿qué sensaciones tenías cuando tuviste ese episodio de dolor? Cuando te dolía, ¿cómo era? Y sobre todo, ¿cuántas veces se repetía? ¿Cómo era una cosa que se mantenía constante? ¿Era una cosa que te daba de forma puntual una vez al mes? ¿Cómo eran esos episodios de dolor? En esa época, o sea, claro, yo es que mi trabajo es moverme. Entonces, es verdad que en mi día a día, si bajaba a comprar, no me molestaba. No, tú estática no estaba, tú oficinista. Claro, no. Pero en el momento en que yo entraba en la escuela, o sea, el calentamiento, que para mí eso, o sea, el calentamiento no me supone ningún tipo de esfuerzo. El calentamiento El abrir el pecho y ya implicar las lumbares y el calentar la movilidad, o sea, para mí eso ya, yo decía, no puedo, es que no puedo ni calentar en la clase. Y entonces, claro, mentalmente era un estrés porque, bueno, hay clases que enseño con Charlie y nos podíamos turnar, pero hay clases que son mías solas. Y me daba como mucha impotencia, ¿no? No podía hacer nada. Tu trabajo y te ves que no puedes tirar para adelante. No podía, claro. ¿A ti te ha llegado a irradiar el nervio hacia abajo en algún momento o solo era localizado? Hubo un par de días que fueron los peores que sí me irradiaba un poquito. Sí. Pero no, o sea, lo normal era en esa época que fueron como 1 o 2 semanas que estuve muy mala. Sí, muy rígida. Además me acuerdo perfectamente, yo ya entrenaba ahí a Charlie, a tu marido, sí. y él me decía, tengo a mi mujer mal con la espalda, tal, y no hay manera, no sé qué. Y una cosa que te pasaba, que me contaba, es que te daba, pausaba, que eso lo veo mucho en el CrossFit, en el funcional y demás, te recuperaba una semana convaleciente sin entrenar, estaba un poquito más tal, antiinflamatorio, y volvía a pasar. Exacto. Y volvía, y era todo el rato así, ¿no? Sí. Exacto, yo lo intentaba porque claro, hasta entonces me había funcionado. Sí, el descanso un poquito es de... mítica, ¿eh? Sí. Eso seguro que hay alguien que nos esté escuchando en el CrossFit, con mucha gente de rodilla, lo mismo, eso de, bueno, poquito un ejercicio, bueno, pues este no lo hago, bueno, pues pausa, pero no busco el origen del problema o le pongo solución, ¿no? Sí. ¿Por qué tardaste tanto, digamos, en dar el paso? Porque ya fue que no había manera, ¿no?
No, claro, fue por desesperación, digamos. Pero es verdad que al final es un poco, pues, por desgracia vas al médico y te dicen, pues reposa. Sí. O sea, una persona lo normal, lo primero que hace es ir al médico, Sí. su médico de cabecera, y le dice, pues reposa. Porque, ¿qué cosas probaste tú para intentar recuperarte? ¿Solo la pausa o fuiste a fisio? ¿Estuviste Iba al probando algo? fisio, Sí, al fisio, iba al sí. fisio, sí. Yo siempre, cuando he tenido algún problema, siempre he acudido al fisioterapeuta. Y bueno, lo típico, antiinflamatorio, calorcito por la noche. Sí, los ejercicios de movilidad, ¿no? Por aquel entonces, me acuerdo, Charlie te mandaba a esto, prueba algún ejercicio de movilidad, Sí. pero no era una intervención completa con la parte del No, entrenamiento. Claro. Y él fue el que Claro. te tiró de la oreja, ¿no? Sí, él me dijo, o sea, esta es la única solución posible que veo y efectivamente me solucionaste el problema. Es que me acuerdo perfectamente que ya venía cabreado y ya me decía, tiene que venir, tiene que ponerse contigo a trabajar, tal. Sí. Y además que, claro, al final, tú ¿qué entrenabas? 3 días normalmente, Sí, 3 días, normalmente. no hacías esa parte luego extra. Los viajes, el fin de semana, mucho tiempo sentado cuando tenías que irte de viaje, con el avión, con tal. Entonces, lo que hicimos básicamente fue estructurar el entrenamiento que no fuese variable con los grupos, empezar a fortalecer a muerte glúteos, aductores, toda la parte del core, darle esa estabilidad. El orden de los ejercicios le dimos mucha importancia también y luego meterte, lo que más pesado era los mini entrenamientos. La parte de Sí. las cosas fuera del gimnasio era lo que Sí. lo más pesado que te decía. Sí, porque al final, como la mayoría de la gente vamos siempre corriendo, pues al final es como lo último, ¿sabes? Lo dejas para lo último. Y es verdad que a mí me costó venir, sobre todo porque me daba vergüenza, porque yo decía, la gente está muy fuerte. Exacto. Al Y yo, principio. claro, como si tuviera 15 años, ¿sabes? Yo decía, qué vergüenza, Y yo cómo voy a ir ahí sorprendente si de- la gente Pero eso está le muy pasa a fuerte. todo el mundo. O sea, le Bueno, pasa a pero todo de el una mundo. bailarina que se sube en escenario y baila delante de tantísima Pero no es tu gente. mundo. Claro, es no. como si yo digo, me voy a ir a un congreso a bailar y a subirme, no al escenario, pero sí a ponerme, Claro, claro, ahí, claro. ¿no? Es como Sí. no es tu mundo, ¿no? Sí. Y te sentías un poco así. Eso le pasa, luego han venido más compañeras tuyas y amigas y les pasaba lo mismo, ¿verdad? Claro. Hasta que tú las has jalado. Sí, pero es verdad, o sea, yo creo que eso le puede pasar a todo el mundo. Es como cuando hay muchas veces que la gente viene a bailar por primera vez y luego salen y dicen, pero yo cómo voy a salir a bailar, qué vergüenza. Claro. Y luego al final en el gimnasio pasaba un poco algo muy parecido a lo que le pasa a la gente en el baile, que yo siempre le digo, pero si todo el mundo me empezó desde cero, yo te voy a ver bailar y si veo que sabes poco, pues me va a dar igual. Claro. O sea, tampoco te voy a juzgar porque Sabes yo he poco, pasado por estás ahí. empezando y ya. Claro. No hay más. Y al final en el gimnasio pues pasaba lo mismo, ¿no? Que Exacto. incluso la gente pues te intenta echar una mano. Si alguien sabe un poquito más que tú, pues te intenta echar una mano. Exacto. Pero bueno, si habéis pasado por ahí, tenéis que ir a entrenar a donde sea, que no os dé vergüenza. Y Porque- sobre todo entrenar, no hacer, a ver, el crossfit o todos los ejercicios, al final, si está lesionado no significa que no vaya a poder volver, pero la estructura de que no sea variable todos los días, sino lo que nos aburre de repetir lo mismo cada semana y que el dolor vaya menos, desinflamar. Y lo que digo, los ejercicios, es que me acuerdo perfectamente con Charlie de chivato decirme, pues hoy no has hecho los ejercicios, pues hoy no has hecho no sé qué, porque claro, lo que te pasó es que te empiezas a encontrar bien. Claro. ¿Y qué pasaba? Sí, que no hacía que los ya no lo ejercicios. hacía, Que porque confía. claro, me acordaba de hacerlo cuando me molestaba. Claro. Cuando no me molestaba, yo llegaba a mi casa y ya era pues cena, tal, y estamos bien. no me acordaba. Eso para que la gente lo entienda es que lo que nosotros hacemos es que mandamos los 3, 4, 5 entrenamientos principales del gimnasio que va cambiando, pero luego están los mini workouts que para nosotros es como el santo grial, que es hacer mini sesión de movilidad y activación, que además va cambiando, que a lo mejor son, ¿cuánto le echaba? ¿10 minutos? Ah, sí, 10 minutos, Una 12 cosa como así. mucho. Y además sin material, que lo podía hacer en Nada, cualquier casa, en que casa. además que me mandabas vídeo en pijama y todo. Pero claro, o de viaje, pero es fundamental y hay que ser Sí. muy pesado, hay que hacerlo varias veces. Yo me acuerdo cuando me lesioné, y es que por eso lo implementé tanto, que mi padre se reía de mí porque yo tenía que hacer eso y lo hacía todo el rato. 3, 4 veces al día de la movilidad, los estiramientos, la neurodinamia, el glúteo, una pierna, todo el rato. Y Sí. eso es lo que me recuperaba, tío, y me daba esa microdosis. de no estar rígido. Justamente no siempre más es mejor, pero en gente Ah, como... pero yo estaba enfermo, claro. Claro, tú eras ya esa parte obsesiva. Atleta, pues era pues, más Claro, mejor. pero bueno, lo que hablamos de 2 veces al día y sobre todo en gente como Vero, que tiene una vida tan ajetreada, que tiene que buscar momentos para... ¿Cuánto tiempo puedes estar tú bailando, por ejemplo, en una tarde que estás dando clase?
4 horas, depende. 4 horas. Hay días que 4 horas. Si estás escuchando esto, posiblemente tengas algún tipo de dolor o molestia en la espalda, tengas una hernia, tengas una protusión, simplemente no sepas ni siquiera qué tienes, pero te aseguro algo, antes de probar pilates, antes de probar la piscina, antes de atiborrarte antiinflamatorios o incluso siquiera de probar cualquier tipo de operación, prueba el tratamiento conservador. Y te digo esto porque llevo más de 10 años dedicándome al mundo del entrenamiento, ayudando a personas a recuperarse de su espalda y porque yo mismo lo he sufrido en mis propias carnes con 2 hernias y a pesar de ello soy campeón de España de levantamiento de peso, poseo el actual récord de sentadilla con 308 kilos y junto a mi compañero Pablo nos dedicamos a recuperar a todo tipo de lesiones de espalda, pero sobre todo a las más jodidas. Una cosa que no suele pasar es que nos llegan los casos más jodidos cuando ya han probado de todo, cuando en realidad haciéndolo desde un inicio sería todo mucho más fácil, con entrenamiento online, con seguimiento, con una programación correcta y sin necesidad de hacer todo eso que te han contado, que estoy seguro no te ha funcionado. Si es tu caso, completa el formulario que tienes en la descripción de este mismo vídeo, de este mismo episodio, y nos pondremos en contacto contigo para ver si realmente podemos ayudarte. Te dejo con el episodio. Después de 4 horas estando de pie, estando bailando, es muy pretencioso llegar a casa y pensar que si he tenido un problema en la espalda voy a estar perfecto y no voy a tener ningún tipo de molestia. Si me voy a ir el fin de semana, voy a coger un avión y voy a estar 4 horas sentada en el avión, más las horas de coche, más la que sea, pues ahí es donde entran en lugar estos mini entrenamientos que comentamos Rubén y yo, de el cuerpo no lo podemos tener quieto durante este tiempo, tenemos que darle esa pequeña dosis de movilidad, esa pequeña dosis de ejercicio, porque si no las molestias efectivamente llegan. Entonces, bueno. Y además, bueno, en su caso, que además nos reímos siempre de cómo hace la movilidad en el gimnasio, porque la hace perfecta, no hay nadie que la haga mejor, tiene movilidad de sobra, control del cuerpo con las ondas, mejor que nadie. Lo que te faltaba sobre todo era la parte de fuerza específica y esa parte más de estabilidad. Y mira qué glúteo hacías, pero de esa parte concreta, que no tuviese esa variabilidad de estructurar la carga, la gente no le da la suficiente importancia, tío, a la progresión, a establecer una buena progresión, que no sea hoy me encuentro bien y levanto mucho, aunque a lo mejor la semana pasada he hecho 20 y esta semana hago 50, ¿no? A Inter hay que pasar por 30, por 35, por 40, esa gestión también de la carga. ¿Qué es lo que más te chocó a ti del cambio, Vero? Porque al final a ti el gimnasio te aburre, o sea, no es algo que te guste, a lo mejor ahora te motiva un poquito más. Claro. Yo me acuerdo que me lo decías a mí al principio, Sí. que no te gusta. Sí, o sea, yo no me veía entrenando yo sola por mi cuenta. Eso es. No me veía en la vida. Exacto. Pero bueno, sobre todo los ejercicios nuevos, porque como el principio especialmente fueron ejercicios muy adaptados con la bel, con el peso en la cadera, pues lo que me chocaba era ejercicios que yo no había hecho nunca, que me costaba un poquito entender la función y lo que tenía que sentir. Claro. Pero es verdad que luego le cogí la carrilla muy rápido y con la movilidad en casa, que por las mañanas, por ejemplo, cuando me levantaba muy tiesa, se notaba mucho. Eso es, claro, cuando yo llegaba a casa o me levantaba, que ya estaba un poquito mejor, los días que no me sentía mal, no notas mucho la diferencia, pero los días que yo me levantaba tiesa y hacía los 3 ejercicios que tenía puestos, lo notaba muchísimo. Parece magia, es como un alivio Sí, inmediato, sí. pero es que es engrasar el cuerpo, ¿eh? Es engrasar el cuerpo, son 8 horas durmiendo, que parece que no estamos haciendo nada, efectivamente, estamos 8 horas en una posición muy similar. Cuando nos levantamos después de 8 horas plano, pues hay que engrasar y hay que empezar poquito a poco. Tú ahora, Vero, estás más fuerte, estás muy fuerte. ¿Cuánto estás levantando ahora mismo? Es una locura. Bueno, ahora he tenido ahí una pequeña pausa porque hemos estado trabajando fuera. Sí. Sí, Pero- es que decimos lo del fin de semana, pero que se ha ido una semana, 10 días por ahí Fin de de semana es el viaje, mínimo. o sea, ¿no? Un fin de semana muy largo. Muy largo, sí, ha sido muy largo, la verdad. Un poco estresante. Pero bueno, pues en peso muerto En creo que peso hemos hecho muerto, 120, o bueno, un 122, poquito más. ¿no? 122. Sí, O sea, que no habías llegado nunca ni a 100 kilos. No, pero yo creo que lo máximo que yo había levantado habían sido 75 kilos. Eso es, 75 kilos. Sí. No había llegado ni a 100, que ya le suponía una barrera, y ya ha Sí. llegado a 122, que es una salvajada. Sí. Y en banca hemos llegado a hace más de 50. Es otra salvajada también, Sí. que eso no me acordaba, por cierto. Eso es un añadido. Eso es una salvajada. Yo sobre todo me acuerdo de la banca porque la veo entrenando y creo que la banca la disfrutas bastante, por lo menos Sí, yo lo me veo así. gusta. El muerto, La hago regular, pero me gusta. ¿te El gusta? muerto ha sido también, primero ha sido recuperarse, porque ha sido recuperarte de la espalda, y luego
el bloqueo mental de la técnica. De decir, soy una caña, ¿verdad? Todo el rato soy una caña, tengo la espalda doblada. Uy, sí. El miedo a lucharla, porque luego también el siguiente miedo es, vale, desbloqueas que ya no te duele, pero ya hacer Claro. un ejercicio a un 1 RM al máximo en peso muerto, eso ya sí que estás bien. Claro. Sí, sí. No, claro, lo que tú dices, el principio, bueno, a mí el muerto me daba pavor Claro. porque ahí es donde me sentía siempre un poquito, incluso las agujetas, me resultaba muy complicado diferenciar las agujetas de la molestia. Ujú. Entonces, eso era lo que más miedo me daba, el esforzarme y el meter la pata y volver para atrás. Y luego aprender a luchar, que eso no lo he hecho nunca, Total, claro. porque nunca he trabajado a cargas hartas. Entonces, claro, me cuesta mucho el aprender a luchar un poquito. Pero bueno, es que el luchar un peso muerto es ya como el broche final. Exacto, es eso ya es- ¿Cuándo puedo decir que estoy bien de la espalda? Cuando tú haces una repetición máxima de peso muerto. Sí. Y habrá gente que nos esté escuchando que tenga problemas de espalda y diga, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, esa es la parte ya Claro. No, no, eso final, ya lo final, bueno. final. ¿Ya Claro, cuánto llevamos sí, trabajando juntos, Vero? Sí, pues un año por ahí, ¿no? Un año más, casi. Sí. O sea, los resultados cuando empezaste a ver que te encontrabas mejor, porque es verdad que tuviste una buena racha de recuperarte, pero luego lo que digo, no terminábamos de hacer las cosas porque se nos olvidaba y hubo pequeñas recaídas, fue un poco así, pero ¿cuánto tardamos en ver resultados de estar mejor? La verdad es que muy poco Muy tiempo. poco tiempo. Yo diría que en 3 meses Eso es, o así. durante el primer trimestre. Yo me sentía muy, muy bien. En Pero claro, comparación ya a luego cómo ese empecé. salto a lo siguiente ya de luchar, ahí sí o sí, que es lo que hablo siempre de esa importancia de seguir ese trabajo a largo plazo. Claro. No, yo creo que ahí todo el mérito está pues en su conocimiento a la hora de planificar, de saber motivarte, de saber ese proceso, ¿sabes? Claro. De que no haya un punto de estancamiento, sino pues ahora apretamos un poquito más aquí, ahora apretamos un poquito más allá. Y ya te digo que yo nunca me había imaginado el venir a entrenar. Y ahora es verdad que digo, tío, tengo que ir porque si no voy a volver para atrás. Claro. ¿Sabes? Es lo que te iba a decir, a que engancha. Claro, sí, digo, tengo que ir porque si no voy a volver para atrás, no puede ser. Cuando has sentado bien ya no se puede. No se Ahora, puede dejar. ahora es una locura porque ahora engancha y ahora da rabia incluso, ¿verdad? Cuando paras y tienes que retomarlo de nuevo, da rabia. Sí, porque luego me pesa la barra y aparte que, bueno, yo en el gimnasio me siento muy a gusto, Sí, sí, sí. me gusta mucho la gente, me gusta mucho el ambiente, es muy sano, la gente que hay es muy guay, entonces pues eso ayuda. Que la gente se cree que solo es gente de power y que levanta y que hay un ambiente ahí súper rudo y ya está. No, que va. No, ahora Para en nada. RV tenemos una mezcla curiosa. Sí. Obviamente los bailarines aportan mucho, pero ya casi que diría que tenemos Estamos 50-50 50-50, No, es eso. increíble. Hemos ido. Y tenemos a Leo también. Tenemos Ah, a Leo de vez en Leo cuando viene que de vez en viene, cuando. ¿verdad? Que viene a vernos y todo el mundo le encanta. Pero sí que te has traído a todo el mundo. O sea, has pasado de no gustarte el gimnasio A convencer a toda la a gente. convencer a todo el mundo a traértelo. O sea, Claro. ha sido increíble. Ha Y sido eso más es un fácil para mí. cambio. Claro. No, de hecho, es verdad, claro. Viéndolo desde el punto de vista egoísta, te has creado tu estructura para ti. Si la montaña no Claro. va a Mahoma, Eso. vamos a la montaña ahí, ¿no? Pues sí. Y no solo, Ibero, y no solo la parte de fuerza, no solo la parte de recuperación. Estábamos hablando antes, la parte estética, que me estaba enseñando el otro día un vídeo que le había decía a Josemi que lo ponga también. Estaba muy orgullosa de la espalda que se me veía en un vídeo. Locura, me lo mandó tu marido por Instagram y me dice, mira qué espalda. Increíble cambio físico también. Sí. Aunque tú, yo sé que te cuesta y que no lo notas mucho, pero hay un cambio increíble. Sí, hombre, es verdad que al final se nota, o sea, yo lo noto en la ropa, lo noto en cuanto, sobre todo, no a lo mejor cuando me miro al espejo, pero es verdad que cuando alguien me hace una foto o Claro. vemos algún vídeo bailando, Un fragmento, ¿no? que estoy a lo mejor, claro, también supongo que el movimiento ayuda, Las luces, en ese pero- momento, las luces, ahí sí que se nota la diferencia. Y nosotros te lo vemos mucho, porque es verdad que aunque el peso no fluctúe tanto, cada vez tienes más músculo y menos grasa, eso está claro, y trabajamos todo el cuerpo, porque eso es otra cosa. Una cosa que veo, para todo el que, digamos, un poco esté orientado a recuperarse una lesión, el médico intenta recetar las 4 cosas que ya sabemos, pilates, piscina o pastillas, o te intenta, digamos, operar. El fisio, lo que suele ocurrir, y tú lo sabes, Pablo, es te trata la lesión de forma aguda en el momento Claro. y no te hay normalmente un acompañamiento normalmente. Pero es que incluso el fisio o el redactador que te intenta hacer un acompañamiento solo se Centrados a centra muerte en la lesión. en la lesión. ¿Y nosotros Sí. qué hacemos, Pablo? Nosotros lo que trabajamos es la lesión, pero teniendo en cuenta todo lo que es el marco también. ¡Ey! Que me cargo esto. El marco también un poco incluso social, la percepción que tienes tú mismo de ti, de tu lesión, y para eso no solo tengo que hacer los ejercicios de espalda, sino tengo que ir al gimnasio y entender que voy a ir al gimnasio para estar en forma, que voy a ir al gimnasio para verme mejor y para sentirme mejor, y todo ese proceso es importante que sea
aunado, es decir, que lo que hemos hablado, no solo ejercicios de espalda, sino que tú te intentes ver mejor, que te intentes sentir más fuerte y que te intentes sentir más capaz. Si en una época estamos más limitados por la espalda, si yo consigo mejorar, me lo invento, el press de banca, yo sé que por lo menos el entrenamiento en esta parte me está sentando bien. Claro. Y aunque estemos en una etapa un poquito más bajo de la espalda, lo otro me tira un poquito y me rescata un poco esas sensaciones un poco más frustrantes. Pero lo que te pregunté cuando empezamos, que estábamos hablando de la espalda, pero yo te dije, vale, ponme un objetivo. ¿Qué te gustaría conseguir? O de flexiones o de dominadas que me dijiste. Y dijiste, bueno, pues esto, un poco así, pero luego motiva. Entonces, es sacar el foco. Esa adherencia hay que generarla, claro. Generar adherencia, sacar el foco, que no sea todo lesión centrista. Claro. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, es verdad que lo que dice Pablo de sentirte capaz es súper importante porque yo, por ejemplo, cuando veía a Charlie hacer esos esfuerzos con esos pesos, y yo decía, bueno, lo primero pensaba, ¿qué necesidad? Eso es lo primero, vamos a ser sinceros. ¿Qué necesidad? Pero claro, luego lo entiendo, porque al final ahí viene toda la motivación y lo he terminado entendiendo, ¿no? Que también todo influye. Entonces es fundamental que no centrarse solo Claro. en la parte de la lesión, aunque no sea espalda, sea rodillas, sea lo que sea. Si no puedes hacer bíceps, haces gemelo, pero buscas la opción y la forma, ya sea estético, ya sea de un reto, ya sea de cardio. Lo que sea. Y Vero no es una persona demasiado obsesiva con su lesión, pero hay gente que no llega, que está midiendo al milímetro, que es normal el estar hipervigilante, mide al milímetro cómo se nota la espalda, cómo se nota no sé qué, cómo se nota no sé cuánto, y muchas veces tenemos que decirle, en los bíceps, céntrate en el bíceps y olvídate de la espalda. Cuando vayas a hacer cualquier otro ejercicio, olvídate por un momento de tu espalda y vamos a poner el foco en otra cosa. Porque es necesario, porque hay muchas veces que viene gente normal, que ha estado muy, muy, muy mal con la espalda, tiene su foco, tiene su vida totalmente pendiente de esa espalda, a ver cómo le responde, y tenemos que distraernos, por así decirlo, con otros estímulos, como lo que estamos comentando, buscando retos, buscando intentar progresar, aunque sea eso, en un curso de bíceps, para tener eso, el foco un poco más dividido. Ahora está enganchadita a la parte de fuerza, a la parte de gimnasio. ¿Qué le dirías, Vero, a la gente, sobre todo a las chicas también, no solo por lesión y demás, sino que tiene miedo a cuando tenga alguna cosa de meterse en un gimnasio de entrenamiento normal? Porque claro, estamos acostumbrados a lo mejor a las clases, a la parte dirigida, pero no a tener una preparación, hacer un entrenamiento teoría aburrido, hacer fuerza. Sí. Bueno, yo creo que lo primero que les diría es que busquen a un buen profesional, que creo que muchas veces la gente, sobre todo si nunca has entrenado o si estás como muy fuera de ese mundo, lo desconoces. O sea, tú desconoces de que hay alguien que te puede ayudar a recuperarte de un dolor de rodilla que no sea el médico. Y bueno, y eso, y que no tengan miedo a probar y a ir superando un poquito los límites, que el entrenamiento de fuerza es súper bueno para todo el mundo, independientemente de que tengas alguna lesión o no. Y que oye, que al final va a ser para siempre, ¿sabes? Para tu día a día. Es una inversión. Sí. Y para el baile, ¿verdad? Todo el que le gusta el baile también tiene que entrenar fuerza. Todo el mundo tiene que entrenar fuerza. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Sí. Y Vero, una última cosa. Nosotros coincidimos mucho en el gimnasio, pero para la gente que tenga dudas de, oye, online podemos trabajar, online se pueden tener resultados, aunque hayamos coincidido en el gimnasio, la mayor parte de tu seguimiento, toda tu programación ha sido vía telemática. ¿Cómo lo has experimentado tú eso? ¿Has visto que es posible? ¿Te has encontrado cómoda? Comparte con la gente que tiene esas dudas, cómo lo has vivido tú. Ya te lo digo yo, le encanta que sea online porque a veces se escaquea para no mandarme las cosas, y si le pongo un esfuerzo que sea menor y que no se entere. O sea, que le encanta que sea online. que sea un vídeo y que pueda fingir las caras de esfuerzo. Es verdad, ¿no? Que por suerte o por desgracia tengo a Rubén casi todos los días cuando entreno. Pero a veces me espero a que se vaya. Pero es verdad que en el gimnasio pues tengo a muchas compis que entrenan, que su seguimiento es online y oye, pues prácticamente como si lo mío con Rubén, porque mandan vídeos todo el rato, les corrigen todo el rato. No se siente online, ¿no? Casi. No, y hay días que bueno, que él no está en el gimnasio y si tiene alguna duda o le mando algún vídeo, enseguida me responde y me dice, oye, pues muy bien, más peso o menos o lo que sea. Y la verdad es que no hay prácticamente diferencia. Eso. O viajando mucho, que al final otra cosa que tiene difícil Vero es que, bueno, Vero y Charlie, que tengo que estar constantemente modificando y haciendo puzzles. Ahora entrenan 4, ahora entrenan 3 días, ahora entrenan 2, ahora 2 son en un gimnasio fuera por ahí y hay que estar constantemente modificando. Sí. Pero bueno, se puede también. Se puede. Que eso es otra cosa, que la gente piensa que es sota, caballo y rey. Si no lo cumplo a la perfección es blanco o negro, claro. Y si no lo cumplo, ya no lo hago.
Y eso es un problema, porque al final tú mismo lo has visto, que como no cumplas un mínimo de que hagas un par de días, al final vuelven los dolores, pierdes la forma, ¿verdad? Sí, se nota mucho, la verdad. Y sobre todo cuando tú dices, no, bueno, es que como estoy fuera o estoy de viaje o lo que sea, pues no hago nada. Ni siquiera movilidad, ni siquiera ejercicio sin peso. Al final se nota mucho. Se nota mucho, la vuelta te va a costar, Hay que la buscar vida. los huecos. Claro. La frase que a ti más te gusta, ¿no? Mejor hecho que perfecto, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Es mi frase favorita para el emprendimiento, para el entrenamiento, para Para todo. Para la vida. Pues nada, Vero, muchas gracias y todo el mundo a entrenar. Muchas gracias a vosotros.